Buenas tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas, a todos nuestros amigos de la Universidad Nacional. Estamos en Homo Politicus para una plática con la maestra Selene Aldana Saldaña, joven académica de la Facultad de Ciencias Políticas, y en especial la invitamos para platicar sobre sociología del lenguaje. Antes que nada, a mí me gustaría que ella se presentara, que dijera qué materias imparte en la facultad. Gracias, hola. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo llevo 2 años dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente doy Teoría Sociológica Clásica 1, ¿no? Marx y Durkheim, y el enfoque estructural. Previamente he dado Teoría Sociológica Clásica 2, Weber y Parsons, y Metodología 3, Técnicas de Investigación. Técnicas de investigación. Ok. ¿Ya vieron qué materias tan bonitas imparte? Entre los méritos que tiene la maestra Aldana es el haber recibido la medalla al mérito universitario de la UAM, y creo que eso es algo para presumir de nuestros jóvenes académicos en ciencias políticas. Le invitamos porque dentro de la currícula que nos presentan en la facultad, la presentan como especialista en sociología del lenguaje, y creo que este tema es un tanto novedoso para todos aquellos que están como que adentrándose a los temas de sociología. Primero, ¿qué es sociología del lenguaje? Bueno, la sociología del lenguaje en realidad no podría entenderse como una subdisciplina de la sociología. Esto sería un poco forzado decir que está constituida como subdisciplina, en tanto que en realidad no existe una comunidad de sociólogos del lenguaje, ¿no? Sin embargo, yo considero que la sociología del lenguaje es como un proyecto a construir, ¿no? En realidad, la sociología desde sus inicios ha tenido agudos acercamientos al tema del lenguaje. Esto es, hay consideraciones acerca de la importancia del lenguaje ya desde nuestros clásicos, ¿no? Destacadamente Durkheim y Marx. Entonces, y las referencias han sido constantes, ¿no? Por ejemplo, el estructuralismo sociológico toma como uno de sus grandes ángulos de visión el lenguaje y el discurso, ¿no? Entonces, en realidad han habido acercamientos de la sociología a lo largo de toda su historia. Sin embargo, los trabajos en torno que ponen al lenguaje como objeto de estudio en la sociología se encuentran más bien dispersos, ¿no? Están como salpicados en la historia de la disciplina. Entonces, un trabajo que está por realizarse es el recuperar, ¿no?, las distintas aportaciones de los grandes sociólogos, para apuntar algunos, digamos, yo digo que hay como un acervo sociológico de conocimiento en torno al lenguaje, ¿no? Esto es una serie de consideraciones, planteamientos que manejamos todos los sociólogos a diario, pero que no tenemos claramente conscientes, como que forman parte de una serie de consideraciones más grandes en torno a qué significa el lenguaje a nivel social, ¿no? Entonces, no podemos decir que es una subdisciplina, pero es, yo diría, un proyecto a construirse, ¿no? Existe ya un montón de material, ¿no?, de los clásicos y de los contemporáneos que nos pueden llevar a pensar en una sociología del lenguaje en ciernes, ¿no? Te comentaba antes de que empezáramos la entrevista que en Homo Politicus tuvimos ya un episodio sobre Andrés Bello, y creo que dentro de los que podemos tomar como teóricos para hablar de sociología del lenguaje podemos citarlo a él, porque desde que él inicia su obra por la defensa de la lengua castellana, que se habla de este lado del continente, de lo que es todo lo que es América Latina, considero que tal vez él puede ser uno de los precursores que podemos mencionar. Tal vez cuando se habla de sociología del lenguaje se enfocan muchos en los contemporáneos, ¿no?, en todos los estudios que se han realizado a partir de los años 50, de 1950 a la fecha,
Pero no sé qué opinas tú, o sea, sí mencionar que Andrés Bello podríamos decir que es uno de los precursores. Sí, por supuesto, también yo creo que sería muy importante mencionar, digamos, en nuestro contexto, en contexto local mexicano, Óscar Uribe Villegas, ¿no? Entonces, digamos, también una serie de sociólogos y filósofos que tuvieron en distintos momentos acercamientos al tema, aunque no lo hicieran su objeto de estudio permanente, ¿no? También en el ámbito, saliendo de lo local, Pierre Bourdieu, ¿no? Sería, sin lugar a dudas, un precursor importante, ¿no? Del lado de la filosofía, a Foucault, ¿no? Bernstein, ¿no? Entonces, autores que no se reivindicarían como sociólogos del lenguaje, por supuesto, pero que tienen un trabajo nutrido en ese aspecto, ¿no? Y que son, digamos, son las claves que tenemos actualmente para seguir, ¿no? Hay otro término que se confunde con lo de sociología del lenguaje, que es sociolingüística. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, podríamos decir que la diferencia es que la sociolingüística parte del lenguaje para llegar a lo social, parte del lenguaje para llegar a la sociedad. Y la sociología del lenguaje haría lo inverso, ¿no? Parte de la sociedad para llegar al lenguaje. Entonces, a la sociolingüística le interesa, digamos, le sigue interesando más bien la estructura interna del lenguaje, digamos, y la incidencia de lo social en esa estructura interna, ¿no? Entonces, pero el centro está en la lengua, en realidad, ¿no? Y en cambio, para la sociología del lenguaje, el objeto de estudio primero no sería tanto la lengua, ¿no? Esto es el idioma, el nivel lexical y gramatical, sino que más bien le interesaría a la sociología del lenguaje las condiciones sociales que permiten que el lenguaje sea efectivo, ¿no? Esto es, qué condiciones sociales se tienen que dar para que tú y yo nos podamos entender, y en el momento en que entramos en interacción, que incluye una interacción lingüística, digamos, qué es lo que se está poniendo a la mesa, ¿no? ¿Qué hay alrededor de toda esta conversación que en este momento, que digamos los hablantes no suelen tener consciente en todo momento, ¿no? Pero que está trastiendo, digamos, y entonces a la sociología del lenguaje le interesa más bien los contextos de producción, ¿no? Las situaciones sociales concretas en que se producen los intercambios lingüísticos, y una serie de consideraciones que para la sociolingüística serían como muy secundarias, digamos, ¿no? Por ejemplo, para la sociología del lenguaje, una categoría central sería la del poder, ¿no? La relación entre lenguaje y poder, y en qué momentos se convierte la interacción lingüística en una relación de poder, en una relación asimétrica, ¿no? Que son cuestiones que la sociolingüística tocaría muy de pasadita, ¿no? Y para la sociología del lenguaje es el hábitat, ¿no? Central. Sí, como que se enfocaría más a cuestiones gramaticales, digamos. Exacto. Así, y formales, ¿no? Ahora que estábamos, que estaba escuchándote, recordaba, incluso aquí que tengo a Carlitos cerca, siempre me mofo de él cuando dice ocupo, ¿no? Ocupo esto, ocupo aquello, o sea, necesito que me pases esta situación, este archivo, etcétera. Y otra palabrita que a mí se me queda mucho cuando trabajé con gente de frontera es el push, ¿no? En vez de empujar, pusha, ¿no? Entonces sí, a mí en estos ejemplos, ¿qué es lo que me interesaría a partir de la sociología del lenguaje? Es cómo ellos, a partir de su contexto, es más viable el utilizar cierto tipo de palabras que para nosotros tal vez sean irrisibles cuando las escuchamos, pero que dentro de su contexto tienen un significado totalmente distinto, ¿no? Claro.
funcionan, son pertinentes, ¿no? Ahí está, ¿no? Un punto clave que puede ayudarnos a diferenciar sociolingüística de sociología del lenguaje. Para la sociolingüística, digamos, la sociolingüística por supuesto tiene en cuenta un montón de factores, ¿no? Que permitirían la pertinencia de estas palabras, pero digamos la perspectiva más clásica de la sociolingüística le interesa, sería un error estas cosas, ¿no? Pushar es un error, ¿no? Ajá, exacto. Y en cambio la sociología del lenguaje, ¿no? Desde una serie de consideraciones que tiene la disciplina en general, pues puede llegar a la conclusión de que no son errores, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Son grandes aciertos porque en el contexto en que se emite esa palabra funciona, ¿no? Entonces, que es justamente lo que sucede con todas las formas de caló, ¿no? El caló en realidad no son errores, ¿no? Gramaticales, ¿no? Es bien usado, ¿no? Esto es usado en los contextos adecuados, que es justo lo que le interesa a la sociología. ¿Cuáles son esos contextos adecuados? Usados en los contextos adecuados es el lenguaje idóneo, ¿no? Y en cambio hay contextos en los que el lenguaje cuidado, el lenguaje pulido, suena acartonado o academicista, no funciona, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes consideraciones, ¿no? de la sociología del lenguaje. ¿En qué contextos el lenguaje funciona? No existe un contexto, no existe en abstracto el lenguaje correcto o incorrecto, ¿no? Habría que contextualizar, ¿no? Con qué interactuantes, en qué situación. Entonces, digamos, la sociología del lenguaje le interesaría no la corrección gramatical, no la pertinencia lingüística, sino la pertinencia social, en términos de las relaciones sociales, ¿no? En la Facultad de Derecho ya creo que vamos como en la cuarta o quinta versión de la licenciatura. Ya sabes que cambian los programas de estudio, cosa que están haciendo en ciencias políticas también. Y había una materia que creo que resultó el coco de algunos que eran de mi generación, que tendrían que ver con esto de lenguaje jurídico, un poco de dialéctica, este tipo de cosas que decíamos, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? Al fin y al cabo, los abogados siempre dicen choros, ¿no? Bueno, me disculparán los niños de la Facultad de Derecho. Y te hago este comentario por lo siguiente: tengo una amiga que dio una materia que tenía que ver con lenguaje para abogados, y se le ocurrió una actividad que a nosotros nos pareció muy simpática y que dijimos, bueno, igual y a ver qué es lo que nos aportan estos jóvenes abogados. Les dijo, a partir de la letra de La Chilanga Banda, de Jaime López, por favor expliquen cuál es el sentido de la letra de La Chilanga Banda. Y te digo, platicando con ella quedamos así como sorprendidas porque era un ejercicio de sociología del lenguaje. Y al finalizar, cuando comentamos los resultados y un tanto viendo las reacciones de los alumnos, nos sorprendimos porque es un total desconocimiento del propio lenguaje. Es decir, nosotros tenemos un caló identificado en esta canción, pero el abogado como que se cierne en su esfera y como que decirle, interpreta La Chilanga Banda, como que no. Digamos que fue algo de ruptura. Exacto, como que esa ruptura jurídica como que no lo escucha mucho. Pues yo creo que ahora que lo estás diciendo, para los abogados es, digamos, habría como mucha pertinencia en que los abogados le dieran una pellizcadita a la sociología del lenguaje, porque al final el derecho no es nada más que un lenguaje oficializado, ¿no? Exactamente. Es un lenguaje investido de autoridad. Entonces, una vez más, no es, digo, se pueden sacar como muchas vetas, ¿no? Pero por un lado, pues, ¿qué es un abogado que no conoce el lenguaje técnico? Que es
Justamente una de las credenciales que tienen los abogados es, por supuesto, la cédula, pero una de las credenciales también es el vocabulario, ¿no? El lenguaje jurídico, conocer ese lenguaje jurídico, usarlo bien, ¿no? Y entonces, al final, también una consideración importante desde la perspectiva de la sociología del lenguaje sería que entonces es importante que los abogados detenten este lenguaje correcto en términos de la esfera jurídica, pero también que en realidad no basta por sí mismo con conocer el lenguaje técnico, ¿no?, del abogado, sino que ese lenguaje técnico del abogado no podría funcionar si no fuera por toda una institución, ¿no? Entonces es interesante porque la sociología del lenguaje nos lleva a eso, ¿no?, al mismo tiempo la relevancia y la irrelevancia del lenguaje. Esto es, la relevancia porque está en el centro de la vida social, ¿no? Por eso esto de pues, que sería un abogado sin su vocabulario técnico oficializado, correcto, pero también qué sería del lenguaje sin las relaciones sociales que soportan, ¿no?, la efectividad del lenguaje, ¿no? Entonces, el abogado necesita, para poder operar eficientemente dentro de su campo, tener todo un lenguaje que le permita hacerlo, pero tiene que haber, para que ese lenguaje funcione, hace falta toda una comunidad que esté dispuesta a reconocer la validez de ese lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Hacen falta una serie de relaciones de consenso social para que actúe el lenguaje. Y ahora, fíjate que conforme va llevando la plática, recuerdo, ¿verdad? Tuve una breve etapa de burócrata, ya algunos que me escuchan y me ven y ya saben. La tendencia de estos últimos años en la administración pública ha sido, ¿cómo calificarlo? Como que le quieren bajar de yema a su batidillo, por no decir otra término. Y entonces salen con una puntada muy bonita de manual para el uso del lenguaje ciudadano dentro de la administración pública. Eso se me hace, perdón por aquellos que se sienten aludidos, pero se me hace una aberración. Porque se supone que siendo parte de la administración pública, los servidores y los funcionarios públicos deben saber cómo tratar al ciudadano, porque para eso están, ¿no? Claro. Y no necesitan de un manual para decir, ¿sabes qué? Mira, estas son las directrices que tienes que utilizar para tratar con el ciudadano. O sea, es así como, bueno, ¿que no estás para eso? Bueno, eso abre todo un mundo de consideraciones muy interesantes, ¿no? Que también lleva, por ejemplo, al lenguaje de género, ¿no? Que muchos de esos manuales van dirigidos allá, ¿no? Al lenguaje de género. Y bueno, obviamente esto es muy polémico, ¿no? Porque, por ejemplo, esto habla de una técnica de control social al final, ¿no? Una técnica de control del lenguaje. Exacto. Y que es muy peligroso y da miedo, ¿no? O sea, la Revolución China llevó adelante, por ejemplo, una serie de técnicas de control del lenguaje, ¿no? Al final no es sino la neolengua de George Orwell, ¿no?, de 1984, ¿no? Un lenguaje controlado. Entonces, por un lado, por supuesto que es atemorizante, ¿no? Es peligroso, ¿no? Pero también hay también veo como una realidad que como el lenguaje es tan poderoso, siento, a veces me parece que hace falta como implementar algo así como una ética del lenguaje. Esto es, con tus palabras puedes, echar al fango a quien quieras, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy dolida, muy sentida por los grupos marginados son los epítetos despectivos que les echan, ¿no? Y que al final se sufre ahí como una especie de alienación, ¿no? Porque a veces terminan siendo epítetos que se establecen, ¿no? El de puto, ¿no? Que se establece, digamos, en un momento ya era como casi oficial,
No, y luego a la otra aberración que nos tiene que decir la Corte, ¿cómo debemos de referirnos? Sí. O sea, ¿cómo? Y estoy en contra de la discriminación positiva, ¿no? Que básicamente es esa determinación de la Corte, ¿no? De decir, sí, estas palabras no las puedes usar, o sea, ¿cómo? Eso automáticamente, como dices tú, es una técnica de control a partir del lenguaje. Sí. O sea, se me hace algo grave, perdón, es una percepción personal, sí, pero sí se me hace muy, muy, muy grave. Sí, da miedo, pero también me parece que, digamos, hay gente que sufre a causa de esas palabras. Hay gente que, y eso también es real, ¿no? Entonces, no, por eso hablaba de esto de la ética del lenguaje, ¿no? Porque, ¿qué manera? Efectivamente, no puedes establecer desde arriba los usos lingüísticos, ¿no? Digamos, puedes hacer esto que dices, ¿no? Hacer un manual y entonces en los oficios tales palabras no pueden entrar y estas son las correctas, pero eso se queda nada más al nivel de lo institucional, de lo formal, ¿no? Pero en la vida cotidiana, ¿no? Que es el espacio de la informalidad, esas palabras siguen circulando y se siguen usando. Y siguen lastimando, ¿no? Y siguen no solo lastimando, sino, digamos, generando un daño social en el sentido de que las usamos y ya no nos damos cuenta de que las estamos usando. Y las damos por sentadas como reales, ¿no? Entonces, el gay es un puto, ¿no? Con todo el sentido despectivo que eso tiene, ¿no? Entonces, no nada más es una etiqueta, sino es la manera en la que percibimos al otro, ¿no? Que también ahí está el poder del lenguaje, ¿no? Un poder de imposición de la percepción acerca del otro. Y eso también da miedo, ¿no? Da mucho miedo. Porque al final también, pues, ¿quién establece que ese epíteto va a ser? Es también otro grupo, ¿no? Con ciertos intereses, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que puede terminar con estos términos que flagelan, que dañan socialmente? Lo único, creo yo, que los puede terminar es la sanción social cotidiana, ¿no? Digamos, no el manual que te dice estas palabras están prohibidas, ¿no? Sino, digamos, la reacción de molestia, ¿no? En la conversación cotidiana, ¿no? Que al final también es una técnica de control del lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, hay un conflicto fuerte, ¿no? ¿Debemos controlar el lenguaje o no? ¿No? ¿Y quién tiene el poder para controlarlo, ¿no? Llegaste al punto que quería. Creo que estamos ante una disyuntiva, Estamos por una parte, en la apertura, en la posmodernidad, shalala, pero estamos llegando al momento de controlar lo que se dice y cómo se tiene que decir. Y por el otro lado, te platico rápidamente. Tú transitas por cualquier calle de Nueva York y el 80% de los letreros ya dicen tacos, Mexican food, y términos como chilaquiles, sopes, etcétera, referencias a lo mexicano. Te vas a la zona fronteriza, te vas al Paso o a Brownsville, ya todos los letreros tienen palabras en español. Es decir, si por un lado hay una reforma migratoria que todavía no va a pasar y no pasa, por el otro, dentro de la propia sociedad, el lenguaje, el idioma es lo que está permeando en las relaciones sociales y es lo que está abriendo brecha. Fíjate, estamos hablando de ya hacernos conscientes de que cierto grupo nacional mexicano ya está en todas las esferas de la sociedad estadounidense, pues ya hay que asimilarlo, ya hay que aceptarlo, ya ni modo, no hay más. Y por el otro lado de la frontera te encuentras con políticas, con decisiones de autoridades que te están diciendo hay que controlar lo que se dice. Es que al final el lenguaje es terreno de lucha siempre, ¿no? Entonces aquí son grupos, ¿no? Que están, que al final son esto que decimos de las técnicas de control,
pues nada más es una lucha por quién controla el lenguaje, ¿no? Por quién controla los usos del lenguaje, ¿no? Entonces, por un lado están la gente anglófona, los grupos anglófonos que están en contra, ¿no? Que estarían en contra de esto, ¿no? Esto es una invasión cultural, ¿no? Ajá, exacto. La visión conservadora de, no, bueno, es que ¿por qué los nombres de las calles ya vienen en inglés y español? Y no, esto es invasión cultural. Entonces, grupos luchando por no permitir la penetración del castellano en la vida cotidiana, y grupos luchando porque se le reconozca, digamos, me contaba un día un conocido migrante que le molestaba mucho que si se comunicaba al banco le daban un trato muy distinto si hablaba en inglés o en español, ¿no? Aunque el operador pudiera hablar bien español, le daba un trato distinto, ¿no? Entonces hay ahí otros grupos luchando porque el castellano se vaya posicionando en Estados Unidos y que es, digamos, para que sea congruente con la situación social que ya hay, ¿no? Entonces, es terreno de lucha el lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el uso correcto del lenguaje en los distintos espacios, ¿no? Esto es ocasión de lucha, y entonces son distintos grupos tratando de controlar, ¿no? Esos usos. Ahora que mencionabas esto de controlar, y también me refiero mucho a esta idea que se tiene que quien controla la información controla el poder. Sí. Yo creo que ya más allá de controlar la información es controlar lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? ¿Esto también tendría cabida dentro de la sociología del lenguaje o ya pertenecería a otra área de la sociología? ¿Cómo lo ves? Sí, no, por supuesto, digamos, también hay un terreno muy rico de estudio en torno a la censura, ¿no? Y que va además, ¿no? Se puede aparejar muy bien con ya estudios más técnicos de análisis del discurso, ¿no? Porque al final, ¿cómo se pueden estudiar las distintas formas de control sobre el lenguaje si no es viendo específicamente cómo se manifiestan en contextos concretos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Toca de lleno lo que puede, los temas de la censura, ¿no? ¿No? Estudiar en términos concretos los discursos de distintas épocas y ver cómo ha ido cambiando la censura, ¿no? Qué palabras empiezan de repente, y no solo la censura, ¿no? que dicen no digas estas palabras, sino también, digamos, como un efecto inverso de lo que hay que decir, ¿no? De los temas de los que hay que hablar, ¿no? Con el vocabulario con el que hay que hablarlo, no solo las palabras prohibidas o los temas prohibidos, sino también los prescritos, ¿no? De los que sí hay que hablar. Como lo que mencionabas hace rato, el correctamente hablar en cuestiones de género, ¿no? Y creo que aquí el mal ejemplo lo puso un presidente. Sí. Gracias a Dios, creo que está un poquito aislado, pero cuando decía las y los mexicanos, sí. las mexicanas y los mexicanos, entonces cuando empezaron a decir las y los ciudadanos, esto era para ellos políticamente correcto, pero creo que desde ahí ya hay una segregación, ¿no? A mí me parece que lo que hacía Fox era un abuso, ¿no? Era abusar y yo estoy a favor de la implementación de un lenguaje de género, tanto a nivel de las instituciones como de la vida cotidiana, pero no creo que el lenguaje de género esté en los y las, ¿no? Exacto. Sí. Es digamos, un poco banalizarlo también, ¿no? Y claro, ¿no? También esto que tú dices de segregarlos, ¿no? Porque el poder del lenguaje está, digo, siempre, ¿no? Lo podemos encontrar en términos que son, pues, abiertamente polémicos, ¿no? Conservador, revolucionario, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, los significados de diccionario de estas palabras, ¿no? Que ves la connotación, el proceso histórico de cambio del significado de palabras, sí. Y todo esto, ¿no? Pero sí, me parece que más bien el lenguaje... entonces
el poder del lenguaje no nada más está en estos términos que son evidentemente polémicos, sino también está en los artículos, ¿no? Esto de los, las, ¿no? Y entonces los hombres son así, las mujeres son así, ¿no? Todas las construcciones discursivas que llevan nada más también a imponer un estado de cosas, ¿no? Se vuelve digamos, un discurso circulante constantemente que los hombres hacen estas cosas, las mujeres estas otras, y entonces eso alcanza ya un nivel de realidad, ¿no? Porque nosotros vivimos en parte a través de nuestro lenguaje, ¿no? Experimentamos el mundo a través de él, y entonces traemos todos estos discursos en la cabeza y entonces alcanzan materialidad, ¿no? Los hacemos realidad. Y que está en esto, ¿no? Los, las, y, ¿no? Una constante separación. Y que te digo que a mí se me hace una cuestión bastante inútil, pero bueno, sí. habrá quienes sí, defensores, claro. Ese juego. Para finalizar, Selene, bibliografía, algún autor que quieras recomendar, que, bueno, para aquellos que se quieran acercar a esta sociología del lenguaje, no sé. Bueno, yo creo que hay tesis, ¿no? A veces, más que los grandes libros, ¿no? A veces las tesis, ¿no? De los propios alumnos. Las tesis de los alumnos, sí, son verdaderas joyas que yo creo que habría que rescatar, ¿no? Claro, ¿no? Porque a veces son cosas que están ahí como perdidas, ¿no? Pero que hay información rica y que están temas novedosos, ¿no? Y que, bueno, se quedan ahí no muy explorados, pero que hay que tratar de descubrir, ¿no? De encontrar en esas tesis. Entonces, por ejemplo, una que me viene ahorita a la mente de Kenia Bello, que es justamente habla de esto, ¿no? De qué esbozos ha habido en la historia de la sociología acerca de distintas problemáticas relacionadas con el lenguaje, ¿no? Bueno, Óscar Uribe Villegas pues es un clásico, ¿no? Es un clásico en términos de definiciones, ¿no? De poner, digamos, también una de las grandes problemáticas, digamos, de las tareas pendientes, diría yo, de la sociología del lenguaje sería establecer con claridad distintos conceptos, ¿no? Que a veces no se tratan con todo el rigor metodológico porque todavía no los tenemos tan claros, ¿no? Entonces hacer distinciones muy claras y precisas desde la perspectiva sociológica de lenguaje, lengua, habla, ¿no? Y una serie de diferencias que a veces usamos como sinónimos, pero que ¿no? Desde una perspectiva académica tendríamos que tratar de ir desenmarañando, digamos, ¿no? Esa madeja. Oye, y bueno, ya, fíjate, a mí se me ocurren tantas cosas. ¿Qué opinas del trabajo de Alex Crigelmo? Como él ha escrito algunos libros, uno que me gusta mucho, que siempre he recomendado, es La defensa apasionada del español. Alex Crigelmo ha escrito varias cuestiones que tienen que ver más con comunicación, con periodismo, etcétera. Pero en este libro habla de los distintos, digamos, temas que tienen que ver con el español. En especial hay una parte que me gusta mucho de la defensa de la ñ, ¿no? Que, creo en algún apartado habla de cómo debemos nosotros incluso hasta pelearnos con las computadoras porque no reconocen la ñ, y yo en especial por mi apellido, ¿verdad? Que luego no aparece y no lo reconoce. ¿Qué tanto el periodismo en especial tiene cabida o podría tener cabida, ya para finalizar esto de la sociología del lenguaje, en tanto defender el español? No tanto el correcto uso, porque bueno, ya seríamos muy puristas, ¿no? Pero sí el defender el español como algo que tiene valía, esta cuestión del pueblo. Bueno, yo creo que en realidad el periodista pues tiene un compromiso social muy grande y un reto grandísimo, ¿no? Porque
Efectivamente, no, esto que decíamos de, bueno, en los manuales de cuál es la manera correcta de dirigirse al, ¿no? Que decíamos, eso está como al nivel de lo formal, de lo oficial, institucional, ¿no? Que no es lo que se respeta en la vida cotidiana, ¿no? Generalmente. Pero el periodista sí tiene como esa inserción en, digamos, muchas de las cosas que no lo sabemos, pero la verdad es que muchas de nuestras opiniones vienen de un encabezado que leímos rápido, vienen de una noticia que medio escuchamos mientras desayunábamos, ¿no? Entonces, digamos, el periodista tiene un espacio, tiene el micrófono, ¿no? Tiene un micrófono bien importante. Bueno, la pluma, bueno, en este caso micrófono en el sentido de metáfora, ¿no? Tiene el espacio para ser escuchado, ¿no? Tiene un espacio para emitir sus opiniones, ¿no? Y en ese sentido, pues es un formador de opinión pública, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, ¿no? Cómo nos transmiten las noticias, ¿no? Qué noticias sí, cuáles no, usando qué palabras, ¿no? Qué conceptos, ¿no? Quiénes son manifestantes, quiénes son vándalos, quiénes son agresores, quiénes son profesores, ¿no? Todo eso influye en nuestra percepción de la vida social, ¿no? Entonces el periodista tiene ahí un papel muy importante, ¿no? Y una oportunidad de oro, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo espero que los chicos que estén escuchando y viendo esta entrevista les hayan quedado más inquietudes y que se acerquen un poco más a investigar qué es esto de la sociología del lenguaje. Le agradecemos tu presencia, Selene. Selene, ¿algún correo electrónico, Twitter, etcétera? Eso es esto de las redes sociales, a veces es muchísimo más gratificante en cuanto a la interacción con los jóvenes estudiantes. Pues por ahora solo les puedo dar correo, porque es lo que estoy manejando ahorita. Aldana_P de Pedro, S de Selene, M de mamá, 01 @yahoo.com.mx. Y muchas gracias por la invitación. Claro, los invitamos también a seguir con Proyecto Grado Cero, ya saben, nuestro espacio en Facebook, revista Grado Cero, el Twitter que es @Proyecto Grado 00 con número, y de Homo Politicus que es @Homo con HWM_Politicus. Bueno, ya saben, descargar nuestros episodios tanto en Podomatic, en iTunes, y bueno, esperemos que sigamos contando con su preferencia. De nuevo, muchas gracias, Selene, y bueno, eso es todo. Gracias. Buenas tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas, a todos nuestros amigos de la Universidad Nacional. Estamos en Homo Politicus para una plática con la maestra Selene Aldana Saldaña, joven académica de la Facultad de Ciencias Políticas, y en especial la invitamos para platicar sobre sociología del lenguaje. Antes que nada, me gustaría que ella se presentara, que dijera qué materias imparte en la facultad. Gracias, hola. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, yo llevo 2 años dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente doy Teoría Sociológica Clásica 1, ¿no? Marx y Durkheim, y el enfoque estructural. Previamente he dado Teoría Sociológica Clásica 2, Weber y Parsons, y Metodología 3, Técnicas de Investigación. Técnicas de investigación. Ok. ¿Ya vieron qué materias tan bonitas? Naturalismo sociológico,
toma como uno de sus grandes ángulos de visión el lenguaje y el discurso, ¿no? Entonces, en realidad han habido acercamientos de la sociología a lo largo de toda su historia. Sin embargo, los trabajos en torno, que ponen al lenguaje como objeto de estudio en la sociología se encuentran más bien dispersos, ¿no? Están como salpicados en la historia de la disciplina. Entonces, un trabajo que está por realizarse es el recuperar, ¿no?, las distintas aportaciones de los grandes sociólogos, para apuntar algunos, digamos, yo digo que hay como un acervo sociológico de conocimiento en torno al lenguaje, ¿no? Esto es una serie de consideraciones, planteamientos que manejamos todos los sociólogos a diario, pero que no tenemos claramente conscientes, como que forman parte de una serie de consideraciones más grandes en torno a qué significa el lenguaje a nivel social, ¿no? Entonces, no podemos decir que es una subdisciplina, pero es, yo diría, un proyecto a construirse, ¿no? Existe ya un montón de material, ¿no?, de los clásicos y de los contemporáneos. Imparte entre los méritos que tiene la maestra Aldana es el haber recibido la medalla al mérito universitario de la UAM, y creo que eso es algo para presumir de nuestros jóvenes académicos en ciencias políticas. Le invitamos porque dentro de la currícula que nos presentan en la facultad, la presentan como especialista en sociología del lenguaje, y creo que este tema es un tanto novedoso para todos aquellos que están como que adentrándose a los temas de sociología. Primero, ¿qué es sociología del lenguaje? Bueno, la sociología del lenguaje en realidad no podría entenderse como una subdisciplina de la sociología. Esto sería un poco forzado decir que está constituida como subdisciplina, en tanto que en realidad no existe una comunidad de sociólogos del lenguaje, ¿no? Sin embargo, yo considero que la sociología del lenguaje es como un proyecto a construir, ¿no? En realidad, la sociología desde sus inicios ha tenido agudos acercamientos al tema del lenguaje. Esto es, hay consideraciones acerca de la importancia del lenguaje ya desde nuestros clásicos, ¿no? Destacadamente Durkheim y Marx. Entonces, y las referencias han sido constantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito, saliendo de lo local, Pierre Bourdieu, ¿no? Sería, sin lugar a dudas, un precursor importante, ¿no? Del lado de la filosofía, a Foucault, ¿no? Bernstein, ¿no? Entonces, autores que no se reivindicarían como sociólogos del lenguaje, por supuesto, pero que tienen un trabajo nutrido en ese aspecto, ¿no? Y que son, digamos, son las claves que tenemos actualmente para seguir, ¿no? Hay otro término que se confunde con lo de sociología del lenguaje, que es sociolingüística. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, podremos decir que la diferencia es que la sociolingüística parte del lenguaje para llegar a lo social, parte del lenguaje para llegar a la sociedad. Y la sociología del lenguaje haría lo inverso, ¿no? Parte de la sociedad para llegar al lenguaje. Entonces, a la sociolingüística le interesa, digamos, le sigue interesando más bien la estructura interna del lenguaje, digamos, y la incidencia de lo social en esa estructura interna, ¿no? Entonces, pero el centro está en la lengua, en realidad, ¿no? Y en cambio, para la sociología del lenguaje, el objeto de estudio primero no sería tanto la lengua, ¿no? Estos que nos pueden llevar a pensar en una sociología del lenguaje en ciernes, ¿no? Te comentaba antes de que empezáramos la entrevista que en Homo Políticos tuvimos ya un episodio sobre Andrés Bello, y creo que dentro de los que podemos tomar como teóricos para hablar de sociología del lenguaje podemos citarlo a él, porque desde que él
inicia su obra por la defensa de la lengua castellana, que se habla de este lado del continente, de lo que es todo lo que es América Latina. Considero que tal vez él puede ser uno de los precursores que podemos mencionar. Tal vez cuando se habla de sociología del lenguaje se enfocan muchos en los contemporáneos, ¿no? En todos los estudios que se han realizado a partir de los años 50, de 1950 a la fecha. Pero no sé qué opinas tú. O sea, sí mencionar que Andrés Bello podríamos decir que es uno de los precursores. Sí, por supuesto. También yo creo que sería muy importante mencionar, digamos, en nuestro contexto, en contexto local mexicano, Óscar Uribe Villegas, ¿no? Entonces, digamos, también una serie de sociólogos y filósofos que tuvieron en distintos momentos acercamientos al tema, aunque no lo hicieran su objeto de estudio permanente, ¿no? También en